Gracias, señora presidenta. Empezaré mostrando mi agradecimiento a Convergencia i Unió por poder tratar un tema aquí que a nosotros nos parece necesario tratar. Estamos de acuerdo en que las organizaciones del tercer sector, que además en ocasiones realizan una encomiable labor que en realidad corresponde al Gobierno, vive, como muchos otros sectores de la sociedad actualmente, una problemática que tiene que ver con la estrechez presupuestaria que va asociada a la crisis y con un problema fundamental de impagos que está poniendo a muchas de esas estructuras en una situación muy delicada. Sin embargo, hay varias cuestiones que tienen que ver con la propuesta que nos trae hoy aquí Convergencia i Unió que nos preocupan porque para nosotros forman parte de entender la política, forman parte de una manera de entender la política que para nosotros también es responsable de esas dificultades por las que pasa el sector. Voy a intentar explicarme. En primer lugar, hay algunas de estas organizaciones no gubernamentales o de estas entidades sin ánimo de lucro que debieran pasar a llamarse organizaciones gubernamentales, porque casi en su totalidad dependen de la financiación pública. Y ese es un primer problema que para nosotros es importante también comentar, porque no creemos que esa sea la correcta manera de hacer las cosas. Deben esas organizaciones no gubernamentales, en teoría, depender prácticamente al 100% del Gobierno o de otras administraciones públicas. No deberían tener otra fuente de financiación que tenga que ver con sus propios socios, con una ley de mecenazgo que esperamos algún día, en algún futurible y de una manera sólida y merecida presente el Gobierno o el Partido Popular. No deberían, además, esas organizaciones estar a salvo de los vaivenes políticos, porque ese es otro problema con el que se encuentran a menudo. Bueno, realmente eso también es cierto. Hace poco salía un estudio sobre cómo las organizaciones no gubernamentales estaban apoyadas siempre por unos o por otros partidos. Las diferencias que había entre la financiación de las 10 primeras mientras gobernaba el Partido Popular y las 10 primeras que estaban financiadas por el Gobierno del Partido Socialista eran brutales, eran absolutamente distintas. Eso para nosotros también es un problema del que nos gustaría hablar el día, si eso es posible, que se traiga aquí esta proposición que hacen ustedes. Porque esto me lleva también a una consideración que per se debiera ser la fundamental. ¿Cuáles son los criterios que tenemos que tener en cuenta a la hora de financiar una organización como esas de las que estamos hablando hoy aquí? ¿No debiera ser su efectividad? Porque parece que de eso no se habla, no parece que sea así. Y de nuevo creemos que los políticos vuelven a ocupar un espacio que no debieran ocupar. Que debieran ocupar, como en muchas otras ocasiones, los técnicos, los que saben del asunto y los que pueden explicarnos de qué forma se utilizan los recursos y si son realmente efectivos o no. Esto es un prefacio, señor Campuzano, un poco así a medida de posicionamiento general, porque sí que estamos de acuerdo en que el problema que nos trae hoy aquí es preocupante. Se ve abocado el tercer sector a una crisis por esa merma de ingresos, por los impagos también, decía, sobre todo de las administraciones, y es obvio que hay que hacer algo, pero ya digo que parte de las soluciones que proponen ustedes desde Convergencia i Unió nos parece que vuelven a tropezar con los mismos problemas que nos han traído hasta aquí. Por eso nos gustaría debatir con ustedes y proponer cuáles serían, según nosotros, las soluciones. Además, déjeme decirle también que el método que utilizan ustedes para ver cómo sería repartido ese dinero nos parece un poquito chabacano y permítaseme la expresión, podría utilizar otro, como podría ser el completamente partidista. ¿Por qué? Por número de entidades. No termino de entender. Aquí me recuerda un poco esto a esas comunidades autónomas que a la hora de pedir una distinta financiación del Estado o unas distintas intervenciones del dinero público en su comunidad autónoma, según dependa, según les convenga, pidan que esa financiación o ese cálculo tenga que ver con el número con la población, con la superficie de la comunidad autónoma, etcétera, etcétera. Nosotros creemos que debiera haber unos criterios un poquito más serios. Y además creemos que la proposición actual, de la manera en la que ustedes la presentan, y permítame de nuevo la expresión, vuelve a reforzar otro problema que creemos que existe en el sector, que es el clientelismo. De nuevo, además, volvemos a asistir a esos razonamientos que se nos dan muchas veces desde los partidos nacionalistas en cuanto a que no se metan en nuestras competencias, dennos más competencias, pero también dennos más dinero y no nos digan absolutamente nada de cómo debemos gastarlo. Y bueno, a mí este tema también me preocupa especialmente, porque verá usted, señor Campuzano, no es lo mismo saber que mi dinero va a ir destinado a una organización que se ocupa de atajar el problema
problema de la falta de agua en un país africano o de las vacunas que reciben unos niños en Centroamérica a una organización como Òmnium Cultural o a una organización que se dedique a promocionar las selecciones deportivas catalanas. Bueno, no es lo mismo. Yo como español me gustaría poder decir algo acerca de a cuáles de esas organizaciones se va a destinar mis recursos y a cuáles no. Creo que debe haber un criterio. Ni de lejos es lo mismo. Ya hemos dicho en otras comisiones cuando hablábamos del tercer sector, pero también cuando hablábamos de industria en general, cuando hablábamos de cultura, cuando hablábamos de arte, que la mejor manera, en vez de promover el clientelismo, promover la subvención, la mejor manera que tiene el Estado muchas veces de ayudar a todos estos sectores es crear unas condiciones claras bajo las cuales ellos puedan funcionar. Crear, si me sale la expresión, una seguridad jurídica, una seguridad política que les mantenga a salvo de esos vaivenes políticos en los que parece que muchas veces lo que importa, más allá de cómo destinan los recursos y qué consiguen con ellos, sea el color político de aquellas cosas que defienden o incluso, y esto es mucho peor muchas veces, cuál es la filiación de algunos de sus representantes o incluso con quién están familiarizados o qué lazos de sangre tienen con algunos afiliados de los partidos políticos que tienen que decidir cuántos recursos van a destinar a esas organizaciones. Y me parece que en esto es importante recordar que hay una serie de fundaciones que se dedican a medir esto. Esto es posible medir. Yo puedo averiguar cómo se destina el dinero de una organización no gubernamental, por ejemplo, qué parte del dinero se queda en el camino y va realmente a aquel pozo africano y qué parte no. Y por lo tanto, eso sí que es un criterio en el que yo creo que deberíamos abundar para tomar o no decisiones respecto a si esa organización merece o no una financiación. Porque hoy me acordaba de aquella empresa, creo que era catalana, por cierto, que se llamaba Lince, que se creó para medir exactamente el número de manifestantes, y esta empresa catalana ha tenido que cerrar porque a nadie le interesa el número exacto de manifestantes. No ha conseguido ningún contrato, ninguna administración está interesada en conocer la realidad. Todas quieren seguir dando un número que a ellos, por lo que sea, les viene bien. Y uno tiene la sensación de que con esto ocurre lo mismo. Debemos ser capaces de poner aquí las condiciones para poder averiguar cómo se destina cada euro que llevamos a todas estas organizaciones. Y hay gente que se ocupa de hacerlo y hay gente que lo puede hacer muy bien. Queremos trabajar realmente para que estas organizaciones sean eficientes y hagan bien su trabajo, a salvo, además, de vaivenes políticos, a salvo del clientelismo que estamos llevando a cabo en muchas otras opciones. A nosotros nos parece que sí, que debemos intentarlo, pero no es eso lo que creemos que se está haciendo ni en esta propuesta ni en cómo se están haciendo las cosas en nuestro país. Pero sí, creemos que es de agradecer que ustedes traigan aquí la posibilidad de que nosotros enmendemos, aportemos nuestras ideas y que entre todos ayudemos a solucionar un problema que realmente es grave y que, repito, afecta a unas organizaciones muy importantes que al fin y al cabo están haciendo un trabajo que debiera estar haciendo el Estado.